Buenos días, buenas tardes o buenas noches y feliz lunes filosófico. Soy Diego Chevilotti, creador de Filosofía de Bolsillo, y quiero dar paso a Alba, Ángel y Alberto, que en esta ocasión nos van a hablar sobre Adam Smith y su teoría de los sentimientos morales. Muchas gracias, Diego. Yo soy Alba Pereira y les doy la bienvenida al nuevo episodio del podcast La Recarga de la Filosofía. Buenas tardes o días, yo soy Ángel González, pero no el poeta. Buenas tardes, yo soy Alberto Sánchez y como dice nuestro compañero Thomas Haidt, a por la ética, chavales. Y también, por supuesto, un saludo a nuestro oyente más fiel, Pedro Francés, que seguro que nos está escuchando. Aprovechando que se cumplen 300 años del nacimiento del filósofo y economista Adam Smith, desde nuestro equipo hemos decidido no dejar pasar esta oportunidad para realizar un programa especial sobre este controvertido personaje. Vamos a explicar un poco quién es Adam Smith. Estudió en la Universidad de Glasgow y formó parte de la Ilustración escocesa junto a Acheson y Hume. En aspectos generales, la Ilustración escocesa pretendía seguir los pasos que Newton llevó a cabo con la ciencia natural, pero con la ciencia social. O lo que es lo mismo, crear una teoría general de la moral, la política y la sociedad. Hablando más concretamente de su relación con Hume, estos eran muy cercanos y le influenció bastante. De hecho, trata de revivir la antigua ética griega tal y como lo hizo Hume. Por otro lado, su influencia también se puede ver en las discrepancias. Por ejemplo, en el caso del escepticismo de Hume con respecto a la capacidad que posee la filosofía para reemplazar los juicios de la vida cotidiana. Aquí Smith adopta este escepticismo. Se sitúa dentro de la vida cotidiana misma y desde ahí pretende corregir lo necesario con las propias herramientas que ésta aporta en lugar de juzgarla desde un punto de vista externo como hace Hume. Y pretende romper esta barrera entre el pensamiento teórico y práctico. Otro de los aspectos en los que discrepa es el protoutilitarismo tanto de Acheson como de Hume, ya que prestan mayor atención a las consecuencias de las acciones. La definición de simpatía de Smith es distinta a la de Hume, lo que abre la posibilidad a la discrepancia entre nuestros sentimientos y los de otra persona bajo una misma situación. Es más, para algunos, estos sentimientos jamás podrán coincidir, ya que la imaginación nunca llegará al nivel de intensidad de la realidad. Pero en cuanto a este término, mi compañero indagará más adelante. Asimismo, aquí juegan un importante lugar los sentimientos, dejando de ser tomados en cuenta como algo arbitrario. Se ha de mencionar la influencia estoica de Adam Smith a la hora de modular los sentimientos y las pasiones. Adam se centra en la relación entre la adecuación, el sentimiento y la causa que lo suscita, mientras que los anteriores filósofos se centraron en estudiar la tendencia de los afectos. Esto hace que abra su libro no con la noción del bien y el mal, palabras que de hecho aparecen muy poco, sino con la noción de corrección o incorrección, lo propio y lo impropio. Comenzaremos esta parte con uno de los audios de nuestros oyentes. Hola, muy buenas, soy Obdulia y lo único que sé de Adam Smith es que es el padre del liberalismo y que además su única contribución a la historia del pensamiento ha sido haber fundamentado el sistema capitalista. Y lo peor de todo es que él mismo va a acabar con el planeta y con la humanidad. Se supone que tengo que hacer una introducción chistosa, pero ¿qué tenéis que decir sobre la opinión de Obdulia? Bueno, Alba, aunque esta es la idea más habitual que se tiene sobre Adam Smith, está algo alejada de la realidad. Además de la riqueza de las naciones, Adam Smith redactó la teoría de los sentimientos morales. Existe un debate clásico conocido como el problema de Adam Smith, que plantea si pueden pertenecer a un mismo sistema de pensamiento las dos afirmaciones siguientes. Cito literalmente: no es de la benevolencia del panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Y cito literalmente: por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos le resulte necesaria. Escuchando esto que dices, la verdad es que entiendo el debate. Por supuesto, el debate es perfectamente válido. Lo interesante es que, de hecho, la teoría económica de Smith se levanta sobre su análisis moral de la sociedad. Incluso es posible observar una analogía entre el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado y la relación establecida entre el agente de una acción y el espectador que juzga dicha acción moralmente. En ambas subyace el interés marcadamente ilustrado por la armonía que caracteriza el pensamiento de Smith y el concepto de la simpatía. A ver, creo que os estáis adelantando. Sí, perdón. Con calma. Antes de seguir vamos a pasar un momentito a publicidad. Bueno, pues yo soy Pedro Francés Gómez, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Granada
IPE del proyecto Bien, que es el que he presentado hoy, y anteriormente de otros 3 proyectos relacionados con la ética empresarial. Y bueno, y miembro de Filolab desde el origen de la unidad. ¡Ay, que le he dado sin querer! Ahora vamos a desarrollar la idea de la simpatía. Para empezar, debemos entender que la simpatía de Smith es algo curiosa. Es una idea muy amplia que no debe confundirse con la benevolencia. La teoría de Smith intenta contagiar el sentimiento. Ante cualquier emoción, feliz o penosa, la simpatía, junto con las motivaciones personales, constituyen la base de nuestra aprobación moral. Entonces, lo fundamental dentro de su teoría sería simpatizar con los sentimientos del otro. Exacto, lo que se juzga no es la corrección, sino el mérito de la acción y la correspondencia sentimental. La simpatía nunca es perfecta. La clave está en ponerse en el lugar del otro y asumir su situación. ¿Y cómo llegamos a esa sintonía? La simpatía emerge de la observación de la circunstancia que ha provocado una determinada pasión. Nos intentamos poner en el lugar situacional del otro, en un intento de recrear de forma imaginaria dicha situación y cómo nos sentiríamos nosotros en ese momento. Lo que plantea Smith incide sobre el propio individuo y el amor propio que se profesa. Es un bife en contra de Mandeville, ya que Smith pretende destacar que no hacemos nuestras acciones por pura vanidad. Esto hace que Adam anhele una sociedad de personas interesadas en sí mismas, pero con valores morales, que sean conscientes del resto. Claro, el individuo vela por su autoconservación, es egoísta si lo queremos ver en ese sentido. Aún así, tenemos un sentido de la corrección y de la justicia que nos lleva a respetar los intereses ajenos, aunque nadie nos obligue a hacerlo. Entonces, lo anterior lo conseguimos poniéndonos en el lugar de los demás, siendo este el primer paso para vernos a nosotros como nos ven los demás, o sea, realizarnos un desdoblamiento en el que actuamos como un espectador imparcial. Exacto, pero no nos adelantemos. Sí, por favor, que pierdo el hilo y empiezo a desvariar, y puedo acabar con enrevesadas versiones del dilema del tranvía. Entonces, para resumir, podríamos decir que lo fundamental es simpatizar con las emociones del otro para la acción moral. Exacto, y cuando esta relación no sucede, tendemos a desaprobar determinadas acciones o emociones del sujeto. El hecho de aprobar o desaprobar alguna acción depende de la identificación con las circunstancias de quien la padece, es decir, que simpaticemos o no bajo esa situación. Adam pretende no solo centrar su estudio en las pasiones, sino en una representación interna y personal del otro, en nosotros, para aprobar o desaprobar los sentimientos, según simpaticemos con ellos o no. Es decir, no solo se fija en la tendencia de los afectos, sino que también en las causas que los provocan. He escuchado algo de un espectador neutro o algo así, pero no sé muy bien. Bueno, chicos, creo que nuestro oyente se está refiriendo a la noción de espectador imparcial, esta especie de Pepito Grillo que plantea Smith. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Alba, llevas razón. Sin duda, el concepto más característico de la teoría moral de Smith. Recogiendo lo anterior, Smith es un sentimentalista. Aboga por la simpatía como el sentimiento propio involucrado en el juicio moral. Sin embargo, este sentimiento es un principio insuficiente sobre el que construir su sistema moral. Desde luego, la simpatía entre el espectador con el agente no surge de forma espontánea, ni tampoco está ligada al interés propio del espectador. Cierto, desde este punto, la propuesta de mí es muy interesante porque, si bien se instala sobre el sentimiento de la simpatía, este está ligado al sentido de la corrección, es decir, está tamizado por la racionalidad. Para que quede más claro, ¿a qué te refieres exactamente? Perdón, intentaré ser conciso. Como buen empirista, para Smith, la facultad clave en las cuestiones éticas es la imaginación. Solo podemos entender a los demás desde nuestras propias percepciones. Sin embargo, este juicio no se realiza directamente desde nuestra perspectiva, sino que adoptamos la posición de un tercero, un juez externo, que puede ser entendido como una instancia heurística, una interiorización de las normas sociales. Por tanto, el espectador imparcial no es una instancia neutra, sino más bien algo similar a la conciencia colectiva de Durkheim. Este juez externo permite al individuo librarse del propio interés cuando se trata de juzgar a los demás y además juzgar sus propias acciones desde el punto de vista de un tercero. El individuo es juez y agente. Esto tendrá implicaciones muy interesantes de cara a la autonomía moral de los individuos. Es muy interesante el papel de la sociedad como espejo del individuo, aunque su análisis es ciertamente individualista. Pero su individuo no puede entenderse sin la sociedad. Este tiene una pulsión natural a ser amable y aprobable para el resto de la sociedad. ¿Por qué? Un individuo en soledad no prestaría atención a sus acciones. Sin embargo, en tanto que las respuestas de los que nos juzgan son fuente de nuevas pasiones, nosotros atendemos a ellas.
La sociedad actúa como un espejo en el que aprobamos o desaprobamos. Pensamos como merecedores de mérito o demérito de nuestras acciones. Con esto podemos concluir que para Adam Smith utilizamos el mismo baremo para juzgar la propia conducta y la conducta de los demás. El mismo principio que nos lleva a simpatizar con el infortunio ajeno nos hace moderar las propias pasiones para conseguir la simpatía de las que nos juzgan. La mejor persona para Smith es la que aúna en absoluto control sobre sus sentimientos y una sensibilidad extrema ante los sentimientos ajenos. Podríamos pasarnos días hablando de Adam Smith y aún queda por debatir la variedad de objeciones a su pensamiento, pero en producción ya me están llamando la atención y ya no nos queda más tiempo. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Todo lo que viene, salimos a bailar, la miré, me miró y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante.